Bueno, buenos días. Continuamos con nuestra clase de Economía Internacional. Vamos a ver hoy primero que todo el mercado monetario, porque después de que terminemos este tema vamos a mirar los determinantes de las operaciones comerciales y financieras del exterior. Y para ello es muy necesario mirar el tema cambiario y el tema de la relación que existe entre el tema cambiario y el tema monetario, es decir, entre lo que es la política monetaria y la política cambiaria. Iniciamos entonces analizando el mercado monetario, mercado del dinero. Primero, ¿cuáles son las funciones de lo que hoy día conocemos como dinero? La función principal, ser medio de pago. Cada día la economía en todos los países del mundo se vuelve más monetaria, es decir, se requiere más dinero para efectuar las diferentes transacciones. Eso no quiere decir que el antiguo trueque se haya dejado. Precisamente en estos últimos días se hablaba de que Venezuela y Colombia van a hacer un convenio, o que están preparando un convenio para hacer operaciones de trueque. Nosotros les vendemos productos y ellos nos pagan con productos. Entonces, a pesar de que hoy día la economía es monetaria, de que todos los bienes y servicios se compran y venden utilizando el dinero, todavía la economía de trueque se utiliza. Inclusive, aparte de este caso, que supuestamente que seguramente se va a dar entre Colombia y Venezuela, tenemos el caso de Colombia con los países de la antigua cortina de hierro, por allá en las décadas del 60, 70, 80, donde nosotros les vendíamos productos, especialmente café, y ellos nos vendían otros productos, básicamente carros. Ese era el famoso trueque aplicado al tema del comercio internacional. A nivel nacional es mucho más difícil pensar de que hay trueque, ¿no? Nosotros normalmente para todas las transacciones a nivel interno utilizamos el dinero. Sin embargo, podría haber una muy buena posibilidad o una estrategia de crecimiento económico si se utilizara el trueque, porque de pronto lo que nos está haciendo falta en este país es suficiente dinero, porque hay gente que tiene capacidades de hacer un bien o de prestar un servicio y tiene necesidades de comprar un bien o de comprar servicios. Entonces, eso sería una buena estrategia de crecimiento económico, que no solamente el trueque se aplique a nivel internacional, sino que también se aplique a nivel nacional. Ese trueque también se puede hacer con la inflación y todo lo que está pasando en ese momento. Esos trueques de que los dan productos y nosotros también. No, se determina un precio equivalente, o sea, un precio relativo de los bienes que nosotros le vendemos, que nos venden ellos, teniendo en cuenta no solamente los precios que rigen a nivel de Colombia y de Venezuela, sino los precios que rigen a nivel internacional, ¿no? Para que sea mucho más justo el trueque. Pero sería una cuestión muy interesante. Ahora, eso no quiere decir que el trueque, el que venda, la empresa que venda sea necesariamente la que compra, sino que tendríamos que pensar a nivel del país. El país vende unos bienes y compra otros bienes. El que vende bienes, el país, digamos, el Banco de la República le pagaría en pesos, ¿sí? Igualmente, el que vende bienes en Venezuela, el Banco Central de Venezuela le pagaría en bolívares. Pero a nivel de país sí se da el trueque, ¿sí? ¿Sí está claro? A nivel de empresas no se da el trueque como tal, pero a nivel de país sí es factible el trueque. Pero en todo caso, vuelvo y repito, desde que aparece el dinero en el mundo, por allá siglos XIV, XV, pues el dinero es utilizado como medio de pago. Otra utilización del dinero es medida de valor. Y ahí es donde entramos a pensar en lo que nos dice la contabilidad. La contabilidad nos dice, mire, ese pupitre vale 200.000 pesos, ese televisor vale 1.000.000 de pesos.
Y entonces diríamos como medida de valor que ese televisor vale 5 pupitres. Y eso se utiliza mucho como referencia de valor entre los diferentes bienes y servicios que se transan en la economía. Y esta cualidad del dinero es la que utilizan los contadores, porque los contadores precisamente registran los valores en pesos. Entonces todo lo que tenga que cuantificarse lo cuantifican los contadores en pesos. En el tema de inversión extranjera, acuérdense que decíamos que cuando llega una inversión, y hoy lo vamos a repetir nuevamente, José Luis, decíamos que cuando llega una inversión extranjera llega en dólares. Quedó grabado, pero qué pena, ¿no? Menos mal que no quedó la pelliza, porque José Luis es el muchacho. Suárez Sandoval, bueno, muy bien, va a quedar. Bueno, les decía que es que ese es el problema de cuando uno se... Pues el peso para cuantificar la situación de la empresa a nivel de cómo está la empresa, es decir, para presentar un balance general, a nivel de registrar las diferentes operaciones, es decir, cuando nosotros hacemos el trabajo, por lo menos a nivel académico, de registrar las cuentas T, o para decir qué es lo que se produce, qué es lo que se vende y cuánto se gana, es decir, cuando estamos hablando del estado de resultados. Entonces, para todo eso se utiliza el peso. Y les decía que cuando llega inversión extranjera en Colombia, la inversión extranjera llega en dólares, pero se registra la obligación que tiene la empresa receptora con el inversionista extranjero es en pesos. ¿Por qué? Porque toda operación en Colombia se tiene que registrar en pesos. Y ahí una característica que tiene el peso colombiano es de curso forzoso, es decir, todas las operaciones que se dan en el país tienen que hacerse en pesos. Puede ser que alguien le dé por decir que le arriendo el apartamento mío en $500, pero el régimen cambiario colombiano dice que si es una operación entre residentes, se tiene que pagar en pesos. Es decir, que el arrendatario puede decirle, listo, le pago los $500, pero si quiere no pagarle los $500, sino pagarle en pesos, lo puede hacer. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar la tasa de cambio del peso con respecto al dólar y eso es lo que le va a pagar. Y lo otro es un medio de atesoramiento. Es otra función importante del dinero, medio de atesoramiento. Es decir, el que quiera guardar riqueza para el futuro lo puede hacer guardando plata, ¿no? Un ahorro. Un ahorro, exactamente. Lo que pasa es que antiguamente era mucho más factible y hoy día se conoce la historia de la famosa huaca, ¿no? La gente que conseguía una vasija de barro y guardaba ahí las monedas de oro o de plata. Hoy eso no es factible, es que se utilice y el que lo utiliza está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque como el dinero pierde poder adquisitivo en la medida en que hay inflación, entonces el que guarda dinero debajo del colchón o en una caja fuerte está perdiendo la posibilidad de dárselo al sistema financiero, de comprar un título financiero, hacer una inversión financiera para ganarse una utilidad. Entonces, esos serían las funciones del dinero actualmente. Ahora, vamos a mirar el tema de la oferta del dinero. ¿Quién crea la oferta del dinero? Entonces, vamos a hacer todo el proceso para decir que el que oferta el dinero, el que crea el dinero, inicialmente es el Banco Central. En nuestro caso, el Banco de la República. Y que hay 3 operaciones de creación del dinero. La primera es compra de reservas internacionales. La segunda es préstamos al sistema financiero. Y la tercera es préstamos al gobierno. ¿Cómo se realiza la primera operación de compra de reservas internacionales actualmente? Supongamos que hay un exportador
que vende bienes al exterior, recibe dólares. Esos dólares, como dijimos, como aquí hay una norma de que en la moneda de curso forzoso es el peso, el dólar no se puede utilizar para pagar las diferentes compras que tiene que hacer el exportador, digamos, para pagar salarios, para comprar materias primas. Entonces, ¿qué tiene que hacer este señor? Este señor tiene que ir a lo que se llama en el régimen cambiario, el mercado cambiario, o específicamente a los intermediarios del mercado cambiario, que digamos por ahora que son los bancos comerciales, y venderle los dólares que trae. Digamos 10 dólares, va al banco, le dice le vendo 10 dólares, ¿cuál es la tasa de cambio que me ofrece? Supongamos que la tasa de cambio es de 20 pesos por dólar. Entonces el banco le dirá, le doy 200 pesos, ¿sí?, por los 10 dólares que usted me ofrece. Hasta el momento no se ha creado dinero. ¿Por qué? Porque para que se cree dinero vamos a suponer, y así sucede a nivel macro, que los bancos, como no están interesados en tener un activo que puede cambiar de valor muy rápidamente, porque ustedes saben que el dólar puede estar a 3.000 pesos como puede bajar a 2.800. Estuvo casi en 3.500, pero estuvo también casi en 1.750. Entonces, como es un activo que tiene un precio volátil, a los bancos no les interesa tener ese activo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen al Banco Central, le vendo dólares y usted me entrega pesos. En este momento en que el Banco Central emite pesos, es que se da propiamente el afectamiento del mercado monetario. ¿Por qué? Porque se crea lo que se llama la base monetaria, es decir, el dinero primario por parte del Banco Central. Entonces, primera operación que crea base monetaria, compra de reservas internacionales. ¿Qué hace el Banco Central? Aumenta las reservas internacionales, diríamos contablemente que aumenta un activo que se llama reservas internacionales, por nuestro ejemplo serían 200 pesos. Esta operación, cuando se trata de registro de reservas internacionales, en el Banco de la República tiene lo que se llama la extracontabilidad. ¿Qué es la extracontabilidad? Es decir, cuántos son los dólares que se están aumentando, que se están comprando, ¿sí? Entonces, contablemente, porque la contabilidad en Colombia tiene que llevarse en pesos, vamos a decir que son 200 pesos. Pero extracontablemente, el Banco de la República registra 10 pesos de aumento de reservas internacionales. Pero ese activo lo hace contra... ¿Qué crea para poder tener ese activo, para poder aumentar ese activo? Un aumento del pasivo, ¿cierto? Y ese pasivo, como es dinero, se llama pasivo monetario. Y normalmente lo que hace el Banco de la República es decir, entrégueme los dólares, colóqueme los dólares en una cuenta en el exterior y yo, señor banco comercial, supongamos Banco de Bogotá, yo le voy a abonar en su cuenta corriente, en la cuenta corriente que el Banco de Bogotá tiene en el Banco de la República, los 200 pesos que son la operación que vale la operación de compra de esos 10 dólares. Entonces, aquí diríamos depósitos de bancos comerciales, identificaríamos el Banco de Bogotá y crearíamos lo que se llama el pasivo monetario, que vale 200 pesos. ¿Sí? Recuerden que toda operación contable debe tener un doble registro, un débito y un crédito. ¿Por qué? Porque en últimas, la operación contable o una operación económica, perdón, va a modificar el balance general de una empresa. Y el balance general tiene, a nivel, digamos, mirando a nivel macro, agregado, las cuentas TEP tienen un activo
en el lado izquierdo del balance general siempre mostramos el activo, tiene un pasivo, la parte derecha muestra el pasivo y muestra el patrimonio. Y la ecuación contable dice que el activo es igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que para mantener esta igualdad contable, tiene que siempre que se registra un hecho económico, tenemos que jugar contablemente con un débito y con un crédito, para que no se nos despadre la ecuación contable de que el activo en el balance general es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, por ahora hemos dicho que el pasivo monetario, ¿por qué pasivo monetario? Porque se trata de dinero. Si hay pasivo monetario, hay pasivo no monetario, ¿cierto? ¿Cuál sería el pasivo no monetario para el Banco Central? Una cuenta que tiene con un proveedor. Las obligaciones laborales que tiene con los empleados. Digamos, si ustedes saben que de acuerdo con el derecho laboral, los empleados ganan primas en junio y en diciembre y se les tienen que pagar cesantías en el primer mes del año siguiente. Entonces, mes a mes se tiene que causar, porque el sistema de contabilidad en Colombia es de causación, es decir, se causa el hecho y tiene que registrarse a pesar de que no se pague. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Que todos los meses va causando lo que corresponde al pago de la prima y tiene que ir causando lo que corresponde a las cesantías por pagar. Inclusive aquí también hay un pasivo que es muy importante, no solamente para el Banco Central, sino para cualquier empresa, el impuesto por pagar. Entonces tenemos que ir causando en la medida que se vaya generando el impuesto que se debe pagar al año siguiente, tenemos que ir causando aquí el impuesto por pagar. Entonces, tenemos pasivos monetarios y pasivos no monetarios, pero lo que nos interesa ahora en el tema monetario son los pasivos monetarios. Y en este caso son las cuentas, vuelvo y repito, que estos bancos comerciales tienen en el Banco Central. Segunda operación de creación de base monetaria, préstamos al sistema financiero. Entonces, nuestro Banco de la República, al igual que todos los bancos centrales, son bancos de los bancos. Es el Banco Central de los bancos. Y en uso de esa operación, entonces, cuando un banco tiene problemas de liquidez, le puede decir al Banco de la República que le preste dinero. Entonces tendríamos, en este caso, la siguiente operación. Vamos a cambiar nuestro banco, supongamos que es Bancolombia. Bancolombia tiene un problema de liquidez, no de solvencia, ¿sí? Y hay que distinguir problemas de solvencia y problemas de liquidez. ¿Qué es problema de solvencia? Que el patrimonio está disminuyendo. Problema de liquidez es que el patrimonio anda muy bien, la empresa anda muy bien de patrimonio, pero el dinero, hablando aquí del activo, el activo se divide en activo corriente, activo fijo y otros activos. Y el pasivo también se divide en pasivo corriente o a corto plazo, pasivo a largo plazo. Si hablando del activo corriente y del pasivo corriente, el pasivo corriente es superior, por decir algo, 1.000 pesos, en relación con el activo corriente, por decir algo, es 300 pesos, decimos que esta entidad tiene, en este caso este banco tiene un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque hay que pagar a corto plazo mucho más de lo que se tiene a corto plazo, del activo que se tiene a corto plazo. En ese caso, ¿a quién se recurre? Al Banco de la República, por parte de los bancos comerciales. Entonces, aquí el Banco de Colombia va a decirle al Banco de la República, le entrego unos títulos que le doy de garantía por el préstamo que usted me hace,
de, digamos, 300 pesos. ¿Sí? ¿Qué operación se registra, qué operación contable se registra ahí? Diríamos, cuenta activa, préstamos a bancos comerciales. ¿Le prestamos a quién? Al Bancolombia. Es un activo que crea el Banco de la República, vale 300 pesos. Y como contrapartida, tendríamos el aumento de la base monetaria, es decir, diríamos acá, depósitos de bancos comerciales, $200. ¿Por qué 200 pesos? Porque vamos a suponer que el Banco de Colombia le dice, y entrégueme, esto también es pasivo monetario porque es creación de dinero, le dice el Banco de Colombia, y entrégueme 100 pesos en billetes, es decir, aquí se crea una cuenta que se llama pasivo monetario, efectivo, billetes, porque el Banco de la República le entrega 100 pesos en billetes. De los 300 pesos que le prestó a este banco, le entregó 100 pesos en billetes y 200 pesos volvió a abonarle la cuenta, o hizo un abono en la cuenta que el Banco de Colombia tiene en el Banco de la República. Tercera operación de creación de dinero, préstamos al gobierno. Y aquí hay algo que cambia a partir de 1991 en Colombia. ¿Qué pasaba antes del 91? Que era muy fácil que el Banco Central le dijera al Banco de la República, que el gobierno le dijera al Banco de la República, necesito dinero para cubrir déficit fiscal, yo le doy un pagaré y usted me entrega pesos. Usted me presta pesos. Esas operaciones en esa época se hacían a una tasa simbólica, porque era solamente el 0.5% anual. ¿Cuál es la operación contable que se da ahí? La cuenta crédito se llamará préstamos al gobierno y la cuenta aquí supongamos que esta préstamo es de 500 pesos. Tenemos entonces préstamos al gobierno 500 pesos. ¿Cuál sería la contrapartida acá? Estamos hablando de que el activo es préstamos al gobierno, ¿cierto? ¿Cuál sería la contrapartida? La creación del dinero. ¿Cómo llamaríamos la creación del dinero? Pasivo monetario, préstamos al gobierno. Perdón. Pasivo monetario, préstamos al gobierno en una cuenta activa. Depósitos del gobierno nacional. Y específicamente la cuenta que maneja el Banco de la República con respecto al gobierno es la cuenta de la Tesorería General de la República, que es la entidad, el ente interno al interior del Ministerio de Hacienda que maneja los recursos del presupuesto. Señoritas, por favor.